Tengan todos ustedes muy buenos días. El Señor les bendice más. Es el deseo de mi corazón que el Señor esté moviéndose de una manera prodigiosa y maravillosa en la vida de cada uno de ustedes. Celebro ver ese testimonio que acaba de dar Josué, porque realmente ese es el Dios que yo predico, un Dios que está permanentemente cuidándonos, manifestándose a nuestras vidas de una manera gloriosa, y cuando Él hace ese tipo de cosas, lo mínimo que el creyente puede hacer es dar testimonio público de las cosas que Él hace, porque ese testimonio fortalece nuestra fe. Bueno, bien, decíamos que el Señor Jesucristo, siendo un maestro por excelencia, usó un método para enseñar que fue la parábola. Y dice la palabra del Señor que sin parábolas no les hablaba. Hace 8 días leímos por qué justamente les hablaba por parábolas. Conforme entonces con nuestro estudio de las parábolas, vamos a continuar con una que tengo la certeza absoluta que todos han escuchado. Creo que hay 2 parábolas que son las más oídas, las más conocidas. Una de ellas es el hijo pródigo y la otra es, creo yo, la que vamos a escudriñar hoy. ¿Sí? Yo les pido el favor, ¿todos tienen su Biblia? Sí. Quiero verla. De papel. Ya tiene de papel. Muy bien, gloria a Dios. Me alegra ver que no hay ni una sola electrónica por ahí. Muy bien, quiero aclarar que no tengo nada contra las Biblias electrónicas, solo que me gustan más las de papel. Ok, muy bien. Vámonos por favor en nuestra Biblia de papel a Lucas 10. Y allí se van a dar cuenta que vamos a hablar hoy de una parábola muy linda que se llama la parábola del buen samaritano. Listo, ¿ya llegamos? Muy bien. Antes de... ¿hay alguien aquí que nunca ha escuchado la parábola del buen samaritano? ¿No lo dije yo? ¿Hay aquí alguien que no haya oído nunca la parábola del hijo pródigo? Estoy en lo cierto. Muy bien. Vamos entonces a orar y vamos a disponernos para que el Señor nos muestre cosas grandes y maravillosas en su palabra que nosotros no conocemos. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, yo quiero darte gracias por tu palabra a la que nos vamos a exponer, Señor. Humildemente te pido, Señor, que me hagas un comunicador eficaz de tu deseoso de conocer y de saber esas cosas maravillosas que tú tienes en tu palabra para enseñar a tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Espíritu Santo de Dios, tú que eres el Maestro por excelencia, muévete con libertad en este lugar. Toca mentes, corazones, Señor, espíritus, y aquellos que duermen, despiértales, Señor, de una manera especial, para que la semilla que se va a sembrar, Señor, sea productiva y dé frutos al 30, al 60 y al 100 por 1. En Cristo Jesús, Dios nuestro. Amén. Muy bien, decíamos que ya todos conocían la palabra del hijo pródigo, porque en efecto la conocen, del buen samaritano. Pero antes de comenzar a leer la parábola del buen samaritano, yo quiero que escudriñemos por un instante el contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento y por qué el Señor, que se las sabía todas, refirió esa parábola. Me encanta porque es que siempre que el Señor abre su boca, dice unas cosas maravillosas que dejan a todo el mundo perplejo y admirado de lo que Él hace.
Entonces, mire, vamos a mirar brevemente lo que estaba sucediendo. El Señor había escogido un grupo de 70 personas para que fueran y predicaran a diferentes lugares. Desde el pueblo los mandó con funciones muy específicas, que fueran y predicaran el evangelio, para lo cual les dio maravillosos poderes, ¿cierto? Y resulta que están reunidos el maestro y sus discípulos, están charlando y justamente acaban de llegar esos 70 de la comisión que el maestro les había delegado. Y entonces uno llega absolutamente emocionado y le dice a su maestro lo siguiente. Con gozo le dijo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, decía uno de ellos. Y el Señor estaba allí con ellos, escuchándole, les dijo, esta persona comienza ya emocionada y el Señor le dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, ¿qué? Los dañará. Pero, ¿qué? Acompáñenme. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino que regocijaos de que vuestros nombres están, ¿qué? ¿Qué les decía? No se dejen descrestar por eso, porque el espíritu que está en usted, que es superior, les va a dar un poder extraordinario, pero no crean que eso es lo mejor. Eso es apenas una herramienta que yo les di. Ellos están felices por lo que está sucediendo, de ver cómo hasta los demonios se les sometían. Y el Señor les dice, no, eso no es lo más importante. Y mire que el Señor, feliz en su corazón, les dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos. Me encanta porque había un personaje ahí muy particular que estaba escuchando y estoy seguro que el Señor estaba hablando con él en ese momento, ¿sí? Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros estáis viendo y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Qué tal lo que les acaba de decir? ¡Qué maravilla! Mire el poder que hay en todo esto. Y resulta que dentro de estas personas, los que le están escuchando, hay un personaje muy particular que de alguna manera le estaban apretando los zapatos. Sí, él tenía que decir algo, se sentía supremamente mal porque el Señor le estaba diciendo, gracias te doy, porque estas cosas tan elementales, pero al mismo tiempo tan sabias, las escondiste a los entendidos para revelarla a los niños. ¿Sí? Aquí había uno que bien podría ser un doctor de la ley, un doctor de la ley. Podía ser un tipo, un maestro, podía ser un tipo realmente especial. Yo estoy seguro que el Señor le estaba hablando a esas personas en particular. Por eso les decía,
lo escondiste a los sabios. ¿Qué le estaba diciendo? Oiga, sabio, usted no tiene ni idea de qué es lo que estamos haciendo acá. A ese que estaba ahí. Y entonces, como por supuesto, él no se iba a quedar así nomás, ya no aguantaba las ganas de hablar, y así lo hizo. Y le dice lo siguiente: he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, ¿para qué? O sea, porque él quería saber, no, él quería para probarle, porque él estaba convencido que él sabía la respuesta, ¿sí? Pero dice que habla al maestro para probarle, y dice, he aquí el intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, óigame bien, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Como que ya le estaba condicionando la respuesta, como que era haciendo cosas, ¿sí? ¿Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Le dice. Y le dice el Señor Jesucristo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Ustedes se acaban de dar cuenta de una cosa, ¿quién era el que estaba hablando? ¿Cómo lo identifica la palabra? Repítanme. ¿Quién era el que estaba hablando? ¿Un qué? Un intrépido, no, un intérprete. Un intérprete de la ley. Y resulta que justamente porque es un intérprete, él sabía que era lo que decía la norma. Él sabía que pero el Señor no le preguntó eso. Mira lo interesante, le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? No le está preguntando, ¿tú qué crees? ¿Tú qué entiendes en todo esto? ¿Qué crees que es lo que está sucediendo? ¿Por qué preguntó? Porque mire lo que le están dando el testimonio los 70 que acaban de llegar. Están diciendo cosas maravillosas y él dijo, esto se les corrió la teja. Dijo el intérprete de la ley, estos no tienen ni idea dónde están parados, ¿sí? Y entonces se le acerca al maestro y le dice, maestro, ¿qué cosa? ¿Qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? O sea, ¿yo qué debo hacer para poder vivir lo que están viviendo estos que están contando acá? ¿Sí? ¿Por qué? Porque él no lo había visto. Esos actos de poder él jamás los había experimentado, aunque de fondo conocía la ley y de fondo creía conocer a Dios. Pero como el Señor yo creo que lo estaba chuzando desde hace rato, yo creo que se refería a él cuando hablaba de ese sabio y hablaba de esos entendidos, ¿no? Para que éste le oyera. Entonces llegó el momento en que no aguantó. Él supo que entendió que el Señor estaba hablando con él y se paró y le dijo, entonces hágame un favor y explíqueme yo qué debo hacer para alcanzar esa vida eterna. Pero él, queriendo justificarse, ¿haciendo qué? Queriendo justificarse. ¿Qué es justificarse? Vamos a ver más adelante. Ok. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con ¿qué? Con todo tu corazón. ¿Qué más? Con toda tu alma. ¿Qué más? Y vivirás. Quiero contarles una cosa. Si ustedes van al libro de Mateo, van a ver que este escriba que está aquí repitió exactamente lo que el Señor había dicho en una oportunidad anterior. Como quien dice, lo voy a corchar, voy a contestar exactamente lo que él dijo. Y el Señor le salió un paso adelante y le dice, sí Señor, ha dicho bien, eso es lo que tiene que hacer. Pero como él no se podía quedar callado, ni se podía quedar tan tranquilo, entonces yo creo que llegó y se sentó por un momento, escudriñó lo que el Señor le había dicho
Y de pronto se volvió a parar y le dijo: ¿quién es mi prójimo? ¿Qué tal la pregunta? ¿Quién es mi prójimo? Quiero contarles que los intérpretes de la ley, ellos vivían todo el tiempo escudriñando la ley, se la conocían como el que más, le tenían respuesta para todo el tiempo estaban estudiando, todo el tiempo estaban leyendo, y ahí mismo que estudiaban, leían, sacaban un papelito y comenzaban a escribir lo que ellos creían que era lo que decía la ley. Comenzaban a escribir, y escribieron tanto que surgieron dos libros de eso, uno que se llama el Mishnah y otro que se llama el Talmud. Ok, de las anotaciones que ellos iban haciendo de lo que entendían de esas leyes. Pero entonces el hombre está aquí en problemas, porque el Señor no le está diciendo: ¿qué cree usted que dice ahí? No, él le dijo: dígame qué dice la ley. Y por eso él se va, y la respuesta que le da está en Deuteronomio. Sí, ustedes saben, él empleó dos citas de la Biblia que están en Deuteronomio. Si quieren, leámosla: Deuteronomio 6, 4 y 5 y Levítico 19, 18. Deuteronomio 6, 4 y 5 dicen así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa es la Mishnah. Ok, dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con este es uno. Y en Levítico estaba la otra, 19, 18, por favor. Ahí está. Ok. Entonces él hizo una heterointegración de esas dos. ¿Sí? Él le dijo: sí, tengo que amar a Dios y tengo que amar a mi prójimo. ¿Por qué él toma y echa mano de esto? Quiero contarles que en ese momento, para el pueblo judío, su prójimo era el pueblo judío. ¿Sí? Para él, el pecador, el perdido, el samaritano, no tenía nada que ver con ellos. Por supuesto, ese no era su prójimo. Ese no era su prójimo. Y justamente porque ese no era su prójimo, entonces por eso está a punto de soltarle la parábola que hoy vamos a escudriñar. O sea, no hemos empezado todavía. Estamos apenas introduciendo por qué es que es tan rica y tan maravillosa que bien merece decir esto. ¿Por qué? Porque es que el Señor estaba siendo tentado. Lo iban a tentar. Estaba a punto el Señor de darle un ejemplo, porque el Señor con el ejemplo que va a dar no solamente le enseña, sino que lo coge y lo abofetea sin que él se dé cuenta. Entonces, lo mejor, mis amados, está por venir, cuando él le hace la pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Ok, entonces es ahí cuando el Señor le suelta esta respuesta. Respondió Jesús y le dijo: un hombre descendía, ¿de dónde? Ok, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Desde ya les anticipo, en Jericó era la ciudad en la que más habían levitas y sacerdotes. El hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Lo único bueno de todo esto es que parece ser que el medio muerto también estaba medio vivo. Y de eso fue que nos estamos valiendo acá. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Un qué? Ay, un sacerdote, mire qué interesante. Un sacerdote. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Nosotros vamos a suponer, y el contexto nos deja entrever que el que está ahí tirado es un judío.
Ya les voy a decir por qué, podemos concluir válidamente eso. Lo cogieron los ladrones, lo despojaron, le dieron una paliza, lo dejaron medio muerto y se largaron. Ahí lo dejaron, ¿sí? Entonces viene el sacerdote y por supuesto el sacerdote viene caminando y lo ve y se hace a un lado. Pero eso sí, estoy seguro que lo miró con atención, ¿sí? Vamos a excusarlo. ¿Qué dijo? Yo creo que él lo que dijo, pero es que yo voy a ministrar y si lo toco, ¿qué tal que esté muerto? Entonces yo me quedo contaminado y yo no puedo ir a ministrar contaminado. Tendría que devolverme a la casa y esperar 7 días. ¿Y la diligencia que voy a hacer, cómo se queda? Excusémoslo, no les demos tanto palo, ¿de acuerdo? Digamos que eso era lo que le estaba pasando. El levita, entonces llegó el levita y dice, pero leamos, esa parte la... Llegó el levita y ¿qué dijo? Me encanta porque, ¿quién es el levita? ¿Cuál era la función de los levitas? ¿Servir en dónde? Y si estaban sirviendo en el templo no podían estar haciendo otra cosa, ¿cierto? Ellos tenían que mostrar el amor de Dios al pueblo, esa era su función. El levita, y resulta que él pasa por el lado y ese levita lo ve igual que el sacerdote y también resultó torero. ¡Ole! Así le dijo. No, ojalá eso sí que no lo pise, pero me le paso aquí por el lado. Así fue. Entonces resulta que 2 personas que están convencidos que su prójimo son los judíos, acaban de pasar, sacerdote y levita, judío, y un judío ahí tirado y no les provocó ayudarlo. No solamente había falta de caridad, sino que además estaban desconociendo su obligación. La función de ellos era servir, ¿o no? La función de ellos era servir. Yo les hago una pregunta, ¿será que ese hombre va y ayuda a este que está aquí en desgracia, ese sacerdote, lo ayuda, lo lleva y vamos a suponer en el caso extremo que si hubiera muerto, ¿sería que el Señor no hubiera recibido su sacrificio? ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que sí. Porque si algo he aprendido del Señor es que no es un Dios de rituales. No es un Dios de rituales. Ok. Entonces miren lo que está sucediendo acá, perdónenme, pero es que no sé manejar todavía estas gafas, ya se habrán dado cuenta de eso. Ok, entonces ¿qué sucede? Aquí pasó el sacerdote, aquí pasó el levita, y dice que venía el que nos gusta más, el samaritano. Quiero decirle que si el samaritano hubiera pasado y lo hubiera escupido, se lo había entendido. Porque enemistad había, ya lo habíamos dicho aquí, entre los samaritanos y los judíos. O sea, de todos los 3 que pasaron, el único que se hubieran podido entender que no lo ayudara, era justamente el samaritano. Justamente ese. Y le voy a contar que yo de él me cuido, porque imagínese usted que el samaritano coge al judío, lo echa en la cabalgadura, dice que no solamente llega y mira qué le pasa, sino que baja su aceite y su vino y ablanda sus heridas, ya endurecidas por el sol, me imagino yo, la sangre y todo, él saca el vino, las limpia y dice la palabra que con aceite la suavizó, ¿cierto? Entonces ya lo está tratando de una manera muy especial, no lo está tratando de cualquier manera. ¿Será que por un samaritano él mismo, ese samaritano habría hecho lo mismo? Yo estoy seguro que sí, porque lo que está hablando es que en ese hombre hay un corazón especial. ¿Sí lo estamos entendiendo de esa manera? Y miren lo que pasa, llega y le dice, lo cogió y lo montó en su cabalgadura. Imagínense que el burrito iba así brincando. Ustedes saben cómo caminan los burritos, ¿cierto? Y de ese movimiento se murió el cliente. Póngale cuidado. ¿Qué iban a decir? ¿Quién lo mató? Al samaritano, ¿sí o no? Ahí no iban a decir, no, es que él lo estaba ayudando, no, él lo mató. ¿Sí o no? Entonces yo no lo habría levantado. Pero el samaritano sí. Un hombre especial. ¿Por qué? Porque dice que fue tocado en su corazón
y fue llamado a misericordia. El otro dice, listo, yo voy a servir, voy a estar en el altar, voy a servir en el templo y por eso no lo alto porque me puedo contaminar. Miren la diferencia, miren la diferencia. ¿Qué iba a hacer? Iba a dar holocausto, con las manos limpias. Ahí es cuando nosotros podemos entender con absoluta claridad qué es lo que nos dice el Señor cuando nos reclama en su palabra, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Estamos entendiendo, iglesia, de qué nos está hablando el Señor? Mire qué bonito, es que me encanta. Y fuera de eso dice que se lo lleva al mesonero, sí, lo descarga, lo cuida, se le dedica. Y solamente en este que estamos leyendo, dice algo que me fascina y ya me han oído decirlo. Porque saca las 2 monedas, 2 denarios. ¿Saben ustedes cuánto es un denario? Un denario es lo que una persona ganaba por un día de trabajo. Sí, entonces vamos a decir, podría ser 50,000 pesos, 40,000 pesos. Y le da 2 denarios, 2 monedas. Y me fascina lo que le dice. Le dice, ¿cómo le dice? Cuídamele. Eso me fascina. Eso me fascina. ¿Y saben por qué? Porque yo solamente he oído eso en la boca de una madre. No lo he oído en nadie más, ni siquiera en la boca de un papá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mamá está cuidando a su hijo y se le pega. ¿Sí o no? Si su hijo está enfermo, ¿quién está ahí todo el tiempo en la cama? La mamá. La mamá. Y si por algún motivo, óigame bien, si por algún motivo la mamá tiene necesidad de ir al baño, entonces se levanta y a la señora que está ahí le dice, ¿me haces un favor? No, cuídamele, cuídamelo. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Ven el amor de Dios actuando? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo, con todo, con todo, con todo, con todo, con todo, con todo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está actuando. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué pasó con la misericordia del judío? ¿Qué pasó con el Talmud ese y con el Mishnah? Todo ese poco de escritos, ¿para qué le sirvieron? Dígame, ¿para qué le sirvieron? ¿Para qué le sirvió ser un profesional en la ley, un intérprete, un doctor de la ley? Nadie mejor que ellos conocía la ley. Nadie mejor que ellos conocía la ley. Y quiero contarles que llegaron a tener tanto conocimiento de la ley y después de toda la palabra, que de tanto escribirla y escribirla, sabían cuántas palabras y cuántas letras tenía cada cita. Dice la palabra de él, y ustedes mírenlo en la historia, ¿cuáles son los textos más fidedignos que hay? Se llaman los textos masoréticos. Los textos masoréticos son los que hacían los escribas directamente, los especialistas en la ley. Ellos cuando escribían, un momentico, aquí falta algo, ya sabían de memoria, aquí me comí una palabra, me comí una letra, porque se especializaban en una área especial, otros hacían otra, pero ellos ya eran expertos. Nadie mejor que ellos conocía la palabra y nadie mejor que ellos la incumplía. Hace un momentico veníamos con los caballeros aquí en este salón. ¿Por qué si desde siempre la palabra está ahí escrita, por qué no lo hacemos? ¿Por qué siempre tenemos que ser exhortados a hacer el bien? ¿Por qué? ¿Por qué no sabemos qué es lo que Dios espera de mí? Si esta palabra nunca ha cambiado, es la misma ayer, hoy y siempre. Vamos por favor a Marcos un momentico. Evangelio de Marcos, capítulo 12, verso 28. Ustedes van a ver, ¿ya llegaron? ...28 y sucesivos.
Dice, acercándose uno de los escribas, de los que había oído disputar y sabía que lo que había respondido bien, le preguntó, ¿qué dice? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y mire lo que el Señor contestó. ¿Qué dice? El primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo. Y este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. ¿Sí vio por qué entonces el escriba le contestó lo mismo? Le contestó con sus mismas palabras. O sea, él contestó a la fija. Él sabía que estaba contestando bien, porque ya lo había oído. O le voy a contestar con sus mismas palabras. Pero lo que no contaba era con el que el Señor le iba a salir con una cosita así de chiquitica. Cuando él le dice: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Porque fueron ellos, los escribas, los sacerdotes, los que se encargaron que el pueblo judío cada vez en su relación fuera más estrecha, y no podían ni siquiera relacionarse con un gentil. Ustedes recuerdan que a Pedro le costó trabajo ir a la casa de Cornelio, le costó trabajo porque sabía que Cornelio era un pagano, era un gentil, y que iba a decir, ¿qué va a hacer a predicarle a un gentil? Pedro no sabía que los gentiles también tenían derecho a recibir el evangelio. Él no lo sabía, y nosotros estamos convencidos que solo Pablo fue mandado a los gentiles, ¿no es cierto? Y aquí estamos viendo cómo Pedro también recibió un mandato especial para decirle al gentil que él también era destinatario del mensaje, del sencillo mensaje, no, ¿cómo es la cosa? Del profundo mensaje del sencillo evangelio. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Ok. Jesús es el intérprete perfecto de la ley. Nadie la entendió mejor que él. Y desde luego fue acusado de ir contra la ley. Por eso fue que lo mandaron a matar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él era un peligro para los destacados de la época, para los sacerdotes, para los levitas, para estos que les está hablando ahí con ese ejemplo. Ustedes ya vieron por qué le puse ese ejemplo. Porque el que cayó en desgracia era un judío. ¿Por qué? Díganme ustedes. ¿Por qué fue al samaritano el que lo puso a recoger? Ahí es donde uno puede concluir que el que estaba ahí tirado era un judío. Porque la crítica iba para el sacerdote y para el levita, que eran los que le estaban oyendo y los que estaban reclamando de él respuesta. ¿Sí ve? Entonces le levantó la palabra, le pone el ejemplo y ¡tas! Ahí tiene su golpe, sin levantar su mano. ¿Quién fue el que le ayudó? Y me fascina porque al final el Señor no pregunta: ¿quién cree ustedes o qué creen ustedes que hizo el bien? ¿Quién hizo lo mejor? ¿Hubiera podido preguntar eso? ¿Quién hizo lo que se esperaba que hiciera? Porque entonces la respuesta podía ser otra, ¿sí? Pero él no pregunta eso. Él pregunta sencillamente lo que estaba respondiendo. ¿Por qué él refirió la parábola? Porque le acababan de decir: ¿y quién es mi prójimo? O sea, él está contestando esa pregunta al referir la parábola, ¿sí? De modo que al final él no pregunta quién hizo bien, sino quién cree ustedes que fue el prójimo del que cayó en desgracia. La respuesta no se hizo esperar. El que sintió misericordia en su corazón. Ahora sí ven lo que el Señor le estaba diciendo: ve tú, escriba, y haz lo mismo. Ve tú, escriba, y haz lo mismo. Ahora sí ven lo que le estaba mandando. ¿Qué le dijo? Déjese de tonterías, entienda las cosas como son. Los ritos no importan para nada, los ritos no importan. ¿Qué le dice el Señor? Y otra vez se lo recuerda: misericordia quiero y no sacrificio. Un ejemplo tan sencillo, con un mensaje tan profundo.
Uno puede decir, se la puede saber de memoria. Justamente un señor con el que tuve oportunidad de charlar me decía, yo no puedo creer que una cosa que yo he escuchado tantísimas veces pueda tener una enseñanza tan profunda. Yo pensé que eso era un cuento para dormir a los niños. Ahí está. Eso es lo que nosotros creemos. Menos mal que el Señor tiene misericordia de nosotros. ¿Por qué dice el Señor? Recuerdo que en la facultad a mí me enseñaron que a nosotros no nos es dado, al intérprete de la ley, no le es dado desconocer el tenor literal de la palabra, de la ley, sobre texto de usar su espíritu. ¿Sí? No me es dado desconocer la que la ley dice sobre texto de buscar su espíritu. Pero mire el Señor lo que hizo, Él hizo todo lo contrario. ¿Ya usted conoce la ley? Sí, yo la conozco. Ahora le voy a mostrar el espíritu de esa ley. Ahora le voy a mostrar el espíritu de esa ley. ¿Qué es lo que quiere? Misericordia. Misericordia. Ese es el amor que esperamos de todo. El prójimo es cualquiera. La palabra prójimo lo que nos muestra a nosotros es que el prójimo es el que está más próximo a mí. Más próximo a mí, mis hermanos, mi papá, mi mamá, mi familia, seguramente amplíen un poquito más mis amigos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Los judíos hicieron lo mismo y cada vez fueron reduciendo su esfera para quienes eran sus amigos y quienes eran su prójimo. Por ningún motivo un samaritano podía ser mi prójimo, pero ¿cómo si somos enemigos? Ahora sí ven por qué el Señor puso en el piso a un samaritano, o al que le ayudó fue un samaritano. ¿Por qué lo mencionó exactamente? Sacerdote, levita, y acertó a pasar por ahí un samaritano. A veces nosotros nos comportamos como samaritanos, ¿o no? A veces nos comportamos como un judío, como un escriba, porque conocemos el evangelio, conocemos la palabra y la tenemos aquí divinamente clara, divinamente clara. Justamente ayer caminaba yo por el centro, venía bajando por la avenida Jiménez, salí de los juzgados del circuito que quedan sobre la carrera 10ª, ¿cierto? Y salgo aquí hacia el sur y doblo a la derecha hacia el occidente a buscar la estación del Transmilenio que está ahí abajo. Ahí estaba un hombre en el piso. Y en el momento que pasó una señora muy elegante, muy aseñorada, el que estaba ahí le dijo: señora, regáleme para un pan. La señora, muy elegante, no perdió su elegancia. Con su cartera, no lo volteó ni siquiera a mirar. Entonces, ¿qué pasó? Yo iba a pasar por el lado y yo pensaba para mí, yo no soy una señora, ¿cierto? O sea que no está hablando conmigo. Sí, yo lo creí, yo me atreví a creerlo, pero ya cuando había 2 pasos atrás me acordé que ese sí es mi prójimo y me devolví. Para un pan sí tengo, para un pan sí tengo. Y para esto que justo al frente hay una panadería que estaba oliendo. Así somos, nos quitamos, ojalá que, así, que ni siquiera nos roce, que no se me vaya ni siquiera a manchar el lustrado de mi zapato. De manera que yo lo viví, yo ya tenía lista esta predicación, porque esto que les estoy contando fue el viernes fue, ahí ya yo tenía lista mi predicación, y cuando lo vi, recordé, ahí está. Pero yo lo pensé, yo no soy una señora, yo no llevo faldas, no puede estar hablando conmigo, no puede estar hablando conmigo. Pero la señora pasó muy oronda y este señor, al llamado de señora, respondió. ¿Qué tal esa? Vamos a ver. Muy bien. Eso se llama interpretar bien la ley.
Eso se llama buscar verdaderamente el espíritu de la ley. ¿Quiere que les muestre una cosa bien curiosa? Vámonos por favor, no sé quién me está ayudando allá arriba. Éxodo 23, 4 y 5. Miren lo que dice la palabra. Éxodo 23, ok. Miren lo que dice. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, ¿qué dice? ¿De qué estamos hablando? ¿Del señor que estaba ahí tirado? ¿Del papá del amigo? No. Estamos hablando del buey o del asno. ¿Qué se espera de mí? Que yo lo coja y se lo lleve. ¿Y qué dice el 5? Mire, y si vieres, este me fascina, mire, y si vieres el asno del que te aborrece, caído debajo de su carga, o sea que el burrito iba ahí y ya no pudo más, y se cayó al piso y la carga encima del burrito, ¿cierto? Y el burrito está ¿dónde? Debajo de su carga. ¿Le dejarás sin ayuda? Antes bien, ¿le ayudarás a levantarlo? ¿A quién? ¿Al dueño? No, al burrito. Al burrito. Entonces mire, el buey y el asno hay que llevárselo al dueño. Si el burrito se cayó con la carga y está ahí, hay que ayudar a levantar al burrito. Pero al desgraciado que está ahí, sí, déjelo ahí tirado. Vaya forma de entender la ley, ¿no es cierto? Eso se llama una buena interpretación de la ley. Por eso el Señor los cogió y de ida y vuelta les dio. De ida y vuelta. ¿No? ¿Qué les tocó? Únicamente ponga su carita. Sí, Señor, ya sé de qué está usted hablando. Eso es lo que el Señor espera de mí. No por lo que me diga a mí muchas veces la palabra, yo me voy a ver. Hace un momentico decíamos, no comerás carne, no comerás sangre, ya sabemos las razones, pero a veces es necesario tomar decisiones, hacer transfusiones. Entonces yo decido, o se muere mi hijo, se muere mi papá, se muere mi mamá, se muere el que se muera, porque no admito una transfusión de sangre. La vida no vale nada. Lo que vale es lo que dice la norma. El Señor, gracias a Dios, superó eso. Gracias a Dios nos enseñó. Dice, si usted quiere comer un chicharrón, cómaselo, hermano. ¿O no? ¿No lo dice? La palabra dice, el marrano es inmundo, el cerdo, como lo quiera llamar, ¿sí? Pero usted qué dice, como mi hermano Alberto, que normalmente se sienta acá, que le gusta el chicharrón de 4 pisos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le digo? Pues cómaselo, hermano. Pero si un hermano le dice, es que usted no sabe que es un animal inmundo, pues no se lo coma, lléveselo en el bolsillo y cómaselo en la casa. No sirva de tropiezo para nadie, fue la conclusión a la que nosotros llegamos y es la conclusión a la que el Señor nos pide que nosotros accedamos. No nos dejemos sepultar de la ley. ¿Estamos nosotros siendo víctimas de la ley o vamos a aprender a vivir en la gracia de Dios, convencidos que el Señor de nosotros espera más misericordia que sacrificio? Iglesia, nos ponemos en pie. Bueno, bien, terminamos muy temprano hoy, tenemos media hora para orar. ¿Vale? ¿Va para esa? ¿Dejaron la olla prendida? Mis hermanos sugieres, ¿quieren acercarse, por favor? ¿El que cumplió años esta semana o aquel que estuvo de aniversario? ¿O que le cantaron y le dijeron que lo siga cumpliendo? Pase aquí. Vamos a agasajarlos. Acérquense, por favor. Por ahí está Juan Carlos, ahí lo oigo. Dianita, ¿quieres orar, por favor, por la ofrenda? Claro que sí, pastor. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por este día, Señor,
Gracias por el privilegio que tenemos de estar en este lugar, Señor, adorándote y buscando de tu amor, Señor. Te pido, Señor, por esta ofrenda, Señor, al que no tenga, Señor, que le multipliques, Padre Santo, todos sus ingresos, Padre, para que pueda ofrendar a ti, Señor. Te alabo y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Muchas gracias. Preparen por favor su ofrenda, preparen su diezmo. Lo que propusieron en su corazón, como dice el apóstol Pablo, que ya vamos a pasar a recogerle.